Seas muy bienvenido una vez más a este encuentro. Estamos hablando acerca de mi experiencia con Dios el Hijo y hoy vamos a decir y enfocarnos en que el Hijo es el Verbo de Dios. Y para esto vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3 y el 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hace algunos años estaba en mi trabajo, sentado al lado de la puerta de ingreso a la oficina, con la Biblia abierta en el capítulo 1 de San Juan. Entró el primo de un compañero que era abogado y sin conocerme se me acerca, señala la Biblia y me dice: en la Facultad de Derecho leemos el capítulo 1 de San Juan en griego, porque está considerado como una de las obras maestras de la literatura universal. En el griego, Juan utilizó la palabra logos, que también se traduce por verbo o por palabra. Se cree que Juan escribe este evangelio a fines del siglo I. Algunos historiadores afirman que en ese tiempo, en todo el Imperio Romano, había miles de griegos por cada judío convertido a Cristo. Algunos dicen que había 100.000 griegos por cada judío convertido. Por lo tanto, el problema que tenía por delante el apóstol Juan era presentar a Cristo al mundo griego. Así que el apóstol utiliza esta palabra logos, que ya existía tanto en la cultura griega como en la judía, aunque con diferencias. Los filósofos griegos, a partir de Heráclito en el 560 a.C., hablaban del logos como el poder creador y director de Dios, la mente de Dios que ordena y controla todos los sucesos de la vida. Juan va más allá y les dice lo que los griegos nunca hubieran podido saber sin revelación de Dios, que ese logos por el cual fueron creadas todas las cosas se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ese logos, ese verbo, esa palabra es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por su parte, para el judío, el logos, la palabra, era algo que tenía una existencia activa, es decir, que llevaba vida en sí misma, que había un poder en la palabra hablada y que de hecho esa palabra era enviada para hacer cosas. Esto era así en todos los países de Oriente. Hay un relato de Sir Adam Smith, economista y filósofo escocés del siglo XVIII, que en una ocasión él viajaba por un desierto en Asia cuando un grupo de maometanos le dieron la bienvenida acostumbrada. «La paz sea contigo», le dijeron. En el momento que los maometanos se dieron cuenta que Smith era un cristiano y para ellos un infiel, volvieron para pedirle que les devolviera la palabra dada. La palabra era algo que se podía enviar para que haga cosas y se la podía traer de vuelta. Así es la palabra de Dios revelada en la Biblia. Es una palabra viva que es enviada para hacer cosas, porque la palabra, el verbo, es Jesucristo mismo. Dice en el libro de Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra que penetra en nuestro corazón, en nuestra vida, que produce cambios y nos transforma porque tiene vida. Afirma el Señor por medio del profeta Isaías y a través de los salmos: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Y en los salmos dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Todas estas son señales de una palabra que es enviada para hacer cosas, porque está viva. La palabra es enviada, como vimos, para sanar y librar. No volverá sin dar fruto, hará lo que Dios quiere que haga y cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Dice Jesús:
el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. En la palabra de Dios hay eternidad, lo afirmó Jesús. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sabía que la palabra de Dios no era un mero conocimiento, no era letra, sino que era vida. Una palabra viva que cambia y transforma, que es vida para nuestra alma. Como el clamor del salmista, vivifícame con tu palabra. Otras versiones dice, revíveme, dame nueva vida, Señor, con tu palabra. Amados, que esta sea nuestra oración cada día, para que su palabra nos renueve y nos otorgue nueva vida. Dios te bendiga mucho en este día.